Un saludo muy afectuoso para cada uno de los integrantes del seminario Páginas de Freud. En primer lugar, quisiera extenderle mi agradecimiento a quienes nos hicieron llegar su comentario, que ha sido el motor de esta reflexión, junto a mi agradecimiento a Erika, mi compañera en la coordinación, que tras la escucha atenta de cada uno de ustedes, me ha ofrecido también su propia reflexión con miras a la construcción de este comentario. Bien, lo primero que quisiera señalar a propósito de este apartado es la actitud de sospecha de Freud. Esa actitud de sospecha se extiende a lo largo del texto y encuentra una manifestación particular en este apartado. A lo largo del texto se extiende como una capacidad para dudar no solo del contenido de la representación religiosa, no solo el contenido o de la cosa, sino a su vez como una capacidad para interrogar a la conciencia. Es decir, como una capacidad para interrogar las razones que hacen que el sujeto sostenga, cree dicha representación. Y esa actitud que se extiende a lo largo del texto El porvenir de una ilusión encuentra una manifestación en este apartado en el estilo de Freud. Freud se objeta a sí mismo, asume el lugar de sus críticos para llevarlo a sus últimas consecuencias y lograr precisar de mejor manera la forma de su razonamiento. En ese sentido, es importante entonces sostener esos posibles reproches, sostener la estructura que Freud nos ofrece para también dar ese carácter dialógico que pretende Freud frente a la manifestación puramente monológica. Así Freud entonces parte de una primera objeción. La primera objeción que desarrolla Freud es aquella que señalaría que la afirmación de que la cultura crea representaciones religiosas y las pone a disposición de los sujetos es una afirmación extraña y no evidente. ¿A qué se puede deber dicha, digamos, objeción? ¿A qué se debe también el carácter extraño y no evidente de la representación religiosa? A propósito de eso, habría que decir en primer lugar que el ser humano, en la medida de que es un ser finito y en la medida de que es un ser simbólico atravesado por el lenguaje, se posiciona frente a la tradición, frente a lo que le antecede como un heredero. Y ese posicionarse frente a la tradición tiene que ver entonces con que él asume un cúmulo de representaciones que le vienen del pasado y que le vienen de su cultura. Frente a esto, es necesario hacer un inciso en torno al concepto que desarrolla de cultura Freud, que nos permite salir de algunos equívocos y que me permito leer textualmente a propósito del malestar en la cultura. Freud entiende entonces por cultura la suma de las acciones y las instituciones por las cuales nuestra vida se aleja de nuestros ancestros animales y que sirve a dos finalidades: la protección del hombre contra la naturaleza y la reglamentación de las relaciones de los hombres entre sí. Esa cultura entonces nos hereda una buena cantidad de representaciones y dentro de ellas está la representación religiosa. Frente a las representaciones se pueden asumir dos disposiciones. Una es la de no evaluar la tradición, la de dejar que la tradición haga lugar en nosotros sin interrogarla, que haga lugar en muchos casos bajo la forma de lo inconsciente, o la otra es la de intentar evaluarla para disponer conscientemente de ella. Y en ese sentido, entonces, hay que afirmar junto a Freud que lo primero es que esas representaciones religiosas en muchos de los casos nos vienen de manera inconsciente y nos vienen sin que sean pasados por un matiz de evaluación. En segundo lugar, ya en torno a lo que señala propiamente Freud, hay que señalar que la representación religiosa tiene unas características que hacen y que explican su carácter extraño y no evidente. En primer lugar, la representación religiosa aparece como una revelación divina que es aceptada por que es dada por la gracia y aceptada por la fe y que tiene un carácter universal.
ese hecho de que esté dado por la gracia y que sea aceptada por la fe, inhabilita en muchos de los casos para la reflexión en torno a ella. En segundo lugar, hay que señalar que la representación religiosa normalmente se muestra como algo que viene de un lugar fuera del tiempo y que en tanto que viene de un lugar fuera del tiempo carece de historia. Ambas características que nos permiten entender ese carácter extraño y no evidente de la representación. Pero a su vez habría que añadir que el no interrogar sobre el fundamento de las representaciones religiosas, en general el no interrogar sobre las representaciones culturales, permite cierto aseguramiento de la cultura, pues el interrogar puede llevar eventualmente al resquebrajar del fundamento y a la necesidad de encontrar nuevas formas de dirigir el destino individual y colectivo. Y esa característica además permite otra cosa y es dar mayor solidez, por ejemplo, a las manifestaciones de orden moral, que aparecen entonces sin interrogar y como mandatos que simplemente deben ser cumplidos. La segunda objeción que desarrolla Freud a lo largo de este apartado es aquella que atiende al hecho de que el ser humano tendría una tendencia natural e innata a proyectar su esencia en el ámbito de la naturaleza. Y esa tendencia natural e innata y, digamos, a proyectar su esencia en el mundo de la naturaleza, em, coincide, dice la objeción, con la posibilidad de que esto le permita satisfacer algunas de sus necesidades, por ejemplo, su necesidad de hacer frente al desvalimiento. Frente a esto habría que responder con Freud varias cosas. La primera, siguiendo a Freud, no propiamente en este texto, es que el ser humano o en el ser humano queda siempre en duda el lugar de lo innato y el lugar de lo natural. Y queda en duda o por lo menos limitado por el carácter de ser del lenguaje, de ser simbólico del ser humano, como lo desarrollará, por ejemplo, a propósito de la sexualidad en los tres ensayos de teoría sexual infantil, en los tres ensayos de teoría sexual. Freud nos permitirá entender, por ejemplo, cómo la sexualidad no tiene un carácter innato, sino que está recubierta por los dramas propios del ingreso en el mundo simbólico. En segundo lugar, ese ser humano, nos dice Freud, no tiene un apetito de saber desinteresado, no tiene un apetito de saber que sea como el que de alguna manera desarrollaba Aristóteles y Tomás de Aquino, Aristóteles en la metafísica y Tomás de Aquino en la suma teológica, sino que en muchos de los casos la tendencia hacia el saber del ser humano aparece en el marco de sus propias tendencias y de sus propias motivaciones conscientes o de sus pulsiones inconscientes. Y entonces a propósito de eso, Freud señala que no se trataría tanto de un carácter innato, sino de un arquetipo infantil que permite entender esa tendencia a la personificación. Ese arquetipo infantil es básicamente el que nos señala que el niño, la niña, descubre en relación con las personas que le formaron, que la posibilidad de ejercer influjo sobre ellas tiene que ver con la posibilidad de establecer una relación en la que proyecta. Y en ese sentido, ese arquetipo infantil es el que permite explicar la aparición de esa tendencia. En tercer lugar, Freud desarrolla una objeción que tiene que ver con sus trabajos previos. Dicha objeción diría que por qué Freud, si primero había entendido el origen de la religión a partir del complejo paterno, ahora hace hincapié en el porvenir de una ilusión, en el peso que tendría fundamentalmente el desvalimiento humano. Frente a esto, Freud nos señala en primer lugar que en su trabajo previo, que hacía hincapié en el complejo paterno, que es tótem y tabú, se había restringido a la génesis del totemismo y que en ese análisis a propósito de la génesis del totemismo había logrado descubrir
cómo la generación de esta manifestación que tiene también que ver con lo religioso permite, por ejemplo, a partir de la cuestión de los animales, desarrollar unas primeras prohibiciones que posteriormente son transmitidas a las religiones deístas, prohibiciones de orden moral que fundamentan la cultura. A su vez nos recuerda Freud que, sin embargo, esta diferencia en el objeto de la investigación, nos había dicho también antes que el objetivo del porvenir de una ilusión era diferente al objetivo de Tótem y Tabú, sin embargo, debe ser explicitada en su relación. Y ese explicitar su relación nos recuerda entonces lo que es propiamente el aporte psicoanalítico al entendimiento del fenómeno religioso. Dicho aporte, en primer lugar, no supone, y esto es importante señalarlo, la exclusión de otros tipos de fundamentos para la explicación. Se podrían encontrar fundamentos sociales, fundamentos políticos, fundamentos económicos que permitieran entender el devenir de las representaciones religiosas. Sin embargo, en el análisis y en el aporte de Freud, lo que se muestra como preponderante es el lugar que ocupa la vida anímica del niño en la formación de la representación religiosa. Y ese aporte tiene que ver fundamentalmente con una noción del psicoanálisis que es la de apuntalamiento o apoyo. Esa noción de apuntalamiento o apoyo encuentra su primera manifestación en los tres ensayos de teoría sexual bajo la forma de la explicación en la que se vinculan las pulsiones de autoconservación y las pulsiones eróticas. En este sentido se señala que el niño, la niña, en el desarrollo de su satisfacción orgánica, por ejemplo, de la necesidad nutricional, va obteniendo un placer por succión. Y entonces se superpone, digamos, a esa necesidad un placer erótico, el surgimiento de una zona erógena que ya posteriormente no va a poder ser satisfecho con el simple cumplimiento de la necesidad, sino que dará lugar a cierta independencia. Ese apuntalamiento encuentra su segunda manifestación en el texto citado a propósito del narcisismo y tiene que ver con el hecho de que se hace objeto de amor a las personas que tienen que suplir que tienen, que nos permiten la satisfacción en la niñez de las necesidades. El cumplimiento de la necesidad, como lo señalará Lacan más adelante en el ser humano, aparece siempre mediado por un otro y aparece siempre mediado por el lenguaje, haciendo que en el ser humano no prime solo el espacio de la necesidad, que la necesidad siempre esté recubierta simbólicamente y que aparezca siempre mediada por el lenguaje, bajo la forma, por ejemplo, de la demanda. Ahora bien, ese lugar que ocupan estas personas en esa infancia, por ejemplo, en primer lugar la madre y posteriormente la figura paterna, eh, se constituye como antecedente de la representación religiosa. Y se constituye como antecedente de la representación religiosa porque frente al desvalimiento propio del ser humano, el desvalimiento que analizábamos en el apartado número 3, aparece, por ejemplo, esa figura, dice Freud, de hiperpoder, que es la figura paterna, frente a la cual se tiene una relación ambivalente. Por un lado, se tiene la relación ambivalente del temor y por otro lado, se tiene la relación de amorosa. Y esta situación o esta forma de relacionamiento aparece posteriormente proyectada en la noción de Dios. Por ejemplo, nos hace recordar la forma en la que es entendido, por ejemplo, Tomás de Aquino en la Suma Teológica, el lugar, por ejemplo, del Antiguo Testamento, en donde prima el temor de Dios, y del Nuevo Testamento, donde prima el amor de Dios. Y frente a esto podríamos dejar formuladas algunas preguntas. La primera es, ¿cuáles son las implicaciones de la caída de la figura paterna en el ámbito, digamos, de lo humano? ¿Qué implicará que la función del padre en las sociedades contemporáneas
vaya cambiando en su orientación y cuáles podrán ser las implicaciones de esto, por ejemplo, en materia del deseo. Y en segundo lugar, podemos preguntar cuál es la relación, por ejemplo, entre la afirmación nietzscheana Dios ha muerto y la caída de la figura paterna. Dejaría esas dos preguntas como formulación. Y finalmente, quisiera cerrar para recordándonos ese carácter de desvalimiento y la posterior formulación de la creencia religiosa a partir de la figura de ese profundo creyente e inteligente creyente que fue Kierkegaard. Y a propósito de eso, podríamos recordarnos a ese pequeño Kierkegaard cuando escucha y ve a su padre maldecir a Dios. Tras ver maldecir a Dios, ese niño va también a observar cómo cada uno de sus hermanos muere bastante joven y en ese mismo desarrollo cómo su padre achaca a la maldición, atribuye a la maldición realizada la muerte prematura de sus hijos. Y ese mismo Kierkegaard será el que más adelante formulará y dirá lo siguiente bajo el seudónimo de Johannes de Silencio. Abro comillas. Si el hombre no tuviese conciencia eterna, si un poder salvaje y efervescente, productor de todo, lo grandioso y lo fútil, en el torbellino de las oscuras pasiones, no fuese el fondo de todas las cosas, si bajo ella se ocultase el vacío infinito que nada puede colmar, ¿qué sería la vida sino desesperación? Y si así no fuese, si un vínculo sagrado no atase a la humanidad, si se renovasen las generaciones, así como se renueva el follaje en los bosques, si unas tras otras fuesen extinguiéndose como el canto de los pájaros en la selva, si cruzasen el mundo como la nave el océano o el viento el desierto, acto estéril y ciego, si el eterno olvido, siempre hambriento, no se hallase con una potencia de tal fuerza que fuese capaz de arrebatarle la presa que acecha, qué vanidad y qué desolación serían la vida. Pero no es este el caso, pues Dios ha formado al héroe y al poeta o al orador del mismo modo como creó el hombre y a la mujer. Y quería traer a colación ese apartado de temor y temblor porque de alguna manera nos permite hacer esa relación entre el profundo desvalimiento, entre la sensación infantil de desvalimiento y la posición ambigua frente a ese Dios que ama, pero al mismo tiempo se manifiesta como absurdo, tal y como está en la obra de Kierkegaard. Bueno, espero que este comentario haya recogido los suyos y que a su vez haya permitido añadir algunos elementos para continuar en la reflexión. Un saludo.